En esta cuarta entrega vamos a hacer una mejora al modelo. Ya tenemos nuestro primer modelo, que era el de llenar un vaso con agua. Y los modelos son susceptibles de ser mejorados y de representar un poco mejor esa realidad si nosotros queremos. Lo primero que vamos a hacer es guardar el modelo, no lo hemos guardado. Entonces vamos a decirle ejemplo, que este es el modelo del ejemplo 1, llenar vaso con agua, o bucle de realimentación negativa. Vamos a colocarle podemos colocarle nosotros aquí algunas palabras claves. Si las pueden colocar en inglés, pues mejor. Education, bucle de realimentación negativa, para que se pueda encontrar más fácilmente. Es el primer ejemplo del curso de dinámica de sistemas, Universidad del Cauca, profesor Niño. Podemos decir que se sea público. Bueno, ¿por qué no podemos dejarlo de manera pública, este insight? ¿Sí? Y le decimos que guardar. Bueno, él automáticamente va guardando el insight cada vez que nosotros vayamos trabajando, pero hay veces que tiene ciertas demoras y nosotros podemos darle clic en el botón de guardar. Bueno, entonces lo que queremos es mejorar cómo está funcionando nuestro modelo. Queremos que que llegue ya que llegue un punto en el que llegue ya a 100 y el modelo termine. Para esto nosotros tenemos es que llegar a un punto donde tenemos que aportar, cuando ya esté casi en 100, que aporte lo que le hace falta hasta llegar a 100. Cuando ya llegue a 100 el nivel, al hacer la resta con el nivel deseado, la discrepancia va a dar 0, y 0 por el 10% va a dar 0. Okay. Antes de hacer eso, vamos a hacerle una pequeña mejora al modelo. La pequeña mejora que le vamos a hacer es este 0,1 que colocamos acá. Como nosotros colocamos el 0,1 y no estábamos manejando unidades, tuvimos que manejar las unidades directamente para que la variable diera lo que tiene que dar en unidades. Digamos que esto no está mal, pero sí se consideraría como una mala práctica. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo que podemos hacer es ese 10% sacarla como una variable. Entonces colocamos una variable, y estas variables, que normalmente son unas constantes, o podría ser una variable, pero normalmente son unas constantes que cambian qué tan abierto está ese flujo de agua, normalmente se le conoce como una tasa. Vamos a decirle aquí una tasa de apertura de la llave. Esa tasa influye de manera positiva sobre el flujo con agua. Y esta tasa es el 10%, 0,1. La primera ganancia aquí, 0,1, perdón, y vamos a colocarle las unidades. Recordemos que esta se va a multiplicar por el flujo con agua. El flujo con agua viene en cubios centímetros. Luego esta debería ser 1 sobre seconds. Es decir, esa tasa sería 1 sobre segundo, para que cuando hagamos la multiplicación el flujo nos dé cubios centímetros sobre segundos. La primera ganancia que tenemos con esta tasa es que ahora podemos cambiar directamente este valor sobre esta variable y no cambiar la ecuación interna del flujo. Entonces aquí podríamos decirle que ya no se abra el 1, sino que se abra el 10, que se abra el 10%, sino el 20, el 15. Y la otra es que ya estamos manejando las variables de manera interna. Entonces vamos a cambiar esta fórmula, y esta fórmula ya multiplicaría por esa tasa de apertura de la llave. Le decimos aplicar,
y esta es nuestra primera mejora al modelo. Des en cuenta que el modelo ya se salvó, le decimos simular, y el funcionamiento es exactamente igual a como estaba funcionando anteriormente el otro. Ok, pero tenemos una mejora en la representación y en la información que nos ofrece el modelo. La segunda mejora entonces viene a que nosotros queremos cerrar bien ese nivel actual de agua. Entonces, como les dije, va a depender de que en un momento dado este le aporte lo suficiente a ese nivel actual de agua. Entonces, eso es algo, una conversión o un trabajo que tenemos que hacer en este flujo con agua. Tenemos que hacerlo aquí. Y tenemos que inventarnos un modelo que nos permita hacer eso. Bueno, aquí vamos a, para poder lograr hacer esto, vamos a echar mano de herramientas de programación que nos lo permite el entorno y de algunas fórmulas matemáticas que también nos lo permite el entorno. Entonces, si vamos aquí a la parte de las funciones de programación y miramos aquí le damos clic aquí sobre variables, él nos saca una plantilla de cómo asignar algo a una variable. Entonces, esta operación vamos a asignárselo aquí a una variable que lo podemos llamar flujo actual. ¿Listo? Podemos incluso colocar algún tipo de comentario. Calcula el valor actual a pasar en la llave, valor actual de agua, a pasar en la llave al vaso. Ok, pero lo que nosotros queremos es precisamente que cuando ya esté casi en 100 o esté muy cerca a 100, entonces el valor del nivel ya llegue a ese 100 y después ya el sistema eh, se estabilice y quede ya en ceros las demás variables. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos saber cuándo estamos casi en 100. Para eso podemos echar mano de alguna fórmula matemática, por ejemplo, el valor del flujo, este flujo que nosotros tenemos aquí, va a tomar un valor de 10, después va a tomar un valor de 9, después va a tomar un valor de 8,1, ¿sí? Y así sucesivamente. Y después, al final, va a tomar valores de 0,1, de 0,02, ¿sí? Entonces, ahí vamos ya, cuando ese flujo ya va siendo tan pequeño, podemos decir que ya estamos muy cerca a 100. Algo que podríamos nosotros hacer es que si yo tomo este valor muy pequeño, yo digo que ya cuando den dos variables decimales en cero, ¿sí? Dos valores decimales en cero, eh, lo multiplico por 100, eso me daría, entonces me daría 3. Obviamente aquí hay más, perdón, me daría, si lo multiplico por, miremos este de aquí arriba, 2, 2, 2, 3 por decir algo, y si este lo multiplico por, por 100, este me va a dar 2,223, ¿sí? Este que tiene dos decimales, si lo multiplico por 100, este me va a dar 0,323, ¿sí? Ok, entonces yo podría tomar este valor y hacer un truncamiento, un truncamiento, un truncamiento de ese valor, ¿sí? Del 2,223, y eso me va a dar un valor entero que es mayor que 0. Pero en este valor, si yo hago ese truncamiento de ese 0,323, esto me va a dar 0, lo cual no es mayor que 0, ¿sí? No es mayor que 0.
podría tomar esa característica para poder programarla y hacer que se pase el resto de material que hace falta para llegar a 100 y tener un punto de inflexión en el sistema. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero es hacer una copia de esa variable, ¿sí? Una copia del flujo actual y vamos a hacerlo igual a esta copia. Okay. Pero cuando nosotros hacemos esta copia, él hace la copia incluso con las unidades. Él hace la copia incluso con las unidades. Y una de las características que tiene este entorno es que si yo voy a utilizar alguna función matemática y la hago sobre una variable con unidades, no me va a funcionar correctamente. Entonces, la unidad de la tengo que pasarlo de tal manera, copiarlo de tal manera que sea dimensional, porque aquí me está pasando es centímetros cúbicos, centímetros sobre segundo. Entonces, para pasarlo a dimensional, lo voy a multiplicar. Miremos aquí esta jugada que le vamos a hacer aquí. Vamos a multiplicar esto por, entonces, seconds, lo contrario a las unidades, con el fin de que él quede adimensional, ¿sí? Entonces, al hacer yo esta multiplicación por las dimensiones que él tiene, y él la tiene como cubes centímetros sobre segundo, se van a cancelar esas unidades. Y al cancelarlas, esta me va a quedar adimensional. Entonces ya cuando me queda este adimensional, ya puedo generarle operaciones matemáticas directamente sobre esa variable. Entonces, generamos una copia adimensional del valor del flujo. Vamos a hacer la prueba. Entonces la prueba es que tenemos que multiplicar ese valor por 100. Entonces, quiere decir que este flujo actual lo vamos a multiplicar por 100. Y a esto eh, le vamos a generar el truncamiento. Vamos a buscar nuestra función matemática. Y para el truncamiento hay aquí una función. Miremos esta función que dice round down, pero si nosotros damos clic sobre este interrogante, él nos dice que hace, entonces nos dice que redondea el número de abajo, el más entero más cercano, el ejemplo si es 3 6 da 3, ¿sí? Entonces está haciendo es un truncamiento, que es lo que nosotros queremos hacer, que trunque esto al entero más cercano que es 2 o que trunque esto al entero más cercano que sería 0. Entonces esta función me sirve, entonces le voy a dar clic sobre la función y él me coloca cuál sería la manera de manejarlo y se llama floor. Una vez que yo hago ese floor sobre esa, una vez que nosotros ya tenemos este floor aquí, es como si ya tuviéramos este dato, claro, porque ya lo multiplicamos el valor por 100 y luego le hacemos un trunc a este dígito. Entonces vamos a guardar eso, este valor en otra variable. Y ya con eso podemos nosotros hacer una pregunta en la parte de las funciones de programación. Entonces utilizamos esta que dice if then else. Para el caso no necesitamos esta parte, necesitamos solamente la parte de la condición. Entonces esta condición vamos a crearla aquí y
esta condición. Preguntamos, si es mayor que cero, entonces, ¿qué debemos decirle que retorne? Tenemos que decirle que retorne el valor normal, el valor con el que él viene. ¿Listo? Con las unidades y todo. Por eso que retorne el flujo actual. De lo contrario, no le podemos decir que retorne, podríamos sí decirle que retorne cero, pero si le decimos que retorne cero, simplemente lo que estamos haciendo es que el flujo ya no le comienza a aportar al nivel, pero el nivel queda en 99.99 algo. La discrepancia siempre va a seguir siendo 0.0 algo y entonces esas variables van a seguir teniendo valores. Tenemos que aportarles lo que le hace falta para que llegue a 100, para que cuando llegue a 100 pare todo el sistema. Entonces vamos a mirar cómo hacemos eso. Le voy a decir aquí aplicar. Bueno, para eso, para poder saber eso, necesito hacer otra pregunta aquí, o calcular otra cosa. ¿Y qué es lo que tengo que calcular? Lo que tengo que calcular es que de ese nivel actual de agua, cuánto le hace falta para llegar al nivel deseado. Pero como no tenemos la variable aquí, necesitamos sacar la información de esa variable. Entonces, en ese caso, voy a pasar la información de esa variable aquí, y al pasar la información de esa variable aquí, conectarla en esta parte, ya voy a tener esa variable, el nivel deseado, aquí disponible. Entonces, lo que voy a retornar sería el nivel deseado de agua menos el nivel actual, de agua. Es decir, aquí le estaría retornando, lo que le hace falta directamente en el flujo, en ese tiempo específico. Aquí se va manejando el tiempo en todo momento hasta que no vaya llegando todavía a ser valores pequeñitos. Ya cuando el valor ya es extremadamente pequeñito, él pasa acá. Cuando pasa acá, calculamos lo que le hace falta para que se llene el vaso y le mandamos ese valor. Y con ese valor ya queda completamente lleno el vaso, la discrepancia va a ser cero y la multiplicación va a ser cero hasta la tasa y aquí ya va a empezar a llegar cero. Y está retornando los mismos, bueno, no está retornando los mismos valores, tenemos que hacer lo que retorne, porque si no nos daría un error de unidades, porque estamos retornando solamente centímetros cúbicos. Luego tenemos que multiplicarlo, tenemos que dividirlo entre segundo, para que las unidades queden correctas, porque estos dos niveles tienen cubic centímetros y recordemos que el flujo retorna cubic centímetros sobre segundo. Entonces aquí no hay problema porque este es el valor que ya se está calculando por la tasa y aquí sí tenemos que volver a decir que sea sobre segundo. Con esto esperamos que el modelo mejore y cierre al momento de que el valor sea ya por 0,00 algo. Vamos a decirle que simule. Ok, bueno, vamos a mirar la tabla y le decimos aplicar. Vamos mirando el flujo 003, 001, 007, 005. Tendríamos que... No ha entrado aquí el otro 0, o sea, todavía hay bastante por pasar. Tenemos que ampliar nuestro tiempo de simulación. Settings, vamos a colocar nuestro tiempo de simulación en 80, a ver si en 80 ya. Aplicar, simular. Cero, 0. Y aquí comienza, aquí ya, 0, 0, 9, y aquí seguramente dio 0, 0 algo. Entonces al dar ese 0, 0 algo, por acá, 0, 0 algo, aquí, entonces el flujo de agua le va a pasar lo que le hacía falta
para llenarse, o sea, lo que le hacía falta en ese momento era 0,09 centímetros cúbicos, lo pasa, al siguiente tiempo queda en 100 el nivel de agua, el nivel deseado es 100, se restan, la discrepancia es 0, la multiplicación por 0,1 va a ser 0 y ahí ya queda el sistema estabilizado, o sea que en el tiempo 66 el sistema queda totalmente estabilizado y eso sería una manera de hacer el modelo muchísimo más preciso y que terminara. Bueno, podríamos también decirle que termine ya cuando el modelo, sabemos que el modelo ya llegó a su objetivo, eso cómo podemos hacerlo. Una vez que manda esto, nosotros le podemos decir aquí la función stop, decimos aplicar y va corriendo y en el 62 debería detenerse porque ya se cumplió el objetivo. No se detuvo, creo que lo puse donde no era. Vamos a ver, tabla. 66, no me funcionó esa función stop allí, eso debería ser después. Bueno, eso no importa, lo importante es cómo está aquí el modelo mejorado. Podemos mejorar el comportamiento de este flujo de agua posteriormente, lo vamos a ver en otros ejemplos, pero quería mostrar ya cómo el sistema me permite ir mejorando y hacer un modelo mucho más preciso. Entonces, vamos a parar el video.